Ok, entonces vamos a continuar con esta sesión complementaria y vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. El encabezado dice, el bloque de 6 libras se suelta desde el punto de reposo A y se desliza hacia abajo de la superficie parabólica lisa. Es decir, no va a haber fricción en este problema específico. Determine la compresión máxima del resorte antes de que se detenga. Entonces, bueno, aquí no dice antes de que se detenga, pero la compresión máxima, pues obviamente va a estar relacionada cuando el resorte adquiera la velocidad mínima, que es cero. O sea, va a partir del reposo arriba y va a alcanzar en el fondo la velocidad mínima. Cuando alcanza la velocidad mínima en la parte del fondo, es decir, cuando impacta el resorte se desplaza y posteriormente se detiene por un momento, ¿verdad? Luego, por la cantidad de movimiento, el resorte lo que va a hacer es expulsar la masa. Pero el problema, lo que se busca es determinar precisamente esa distancia, o sea, esa magnitud de compresión. Entonces, un poco para ahondar en el esquema, tenemos que la rigidez del resorte en este problema es de 5 libras, modificaría esto, libra fuerza. Es de 5 libras fuerza por pulgada. Tenemos la ecuación de la trayectoria, que es una parábola. Originalmente, o las condiciones de frontera en este caso de la partícula o del bloque, indican de que está en una posición de Y, en una Y inicial de 2 pies y una X inicial de 2 pies. Entonces, necesitamos primero pues vislumbrar un poco cuáles son las magnitudes que intervienen en el problema. De entrada, lo que nosotros podemos saber es que nos dice de que la superficie es lisa y por lo tanto no vamos a tener fuerza de fricción. Eso, ¿qué información me da respecto al trabajo? Porque esto lo vamos a resolver con los conceptos de trabajo y energía. Si hubiese una superficie rugosa o si consideramos directamente la fricción entre el bloque y en este caso la superficie sobre la cual se desliza, entonces ahí tendríamos una fuerza que es la de fricción que va en la dirección contraria al movimiento, para acá. Y si va en dirección contraria al movimiento, obviamente pues va a generar un trabajo, pero negativo. Como no me piden eso, entonces yo puedo pasar de ese concepto. Pero si a mí me pidiesen que considerase la fricción, entonces yo necesitaría determinar la longitud total de esta curva. La longitud total de esta curva. Y esa longitud total sería el desplazamiento que va a tener que, bueno, en este caso el desplazamiento sobre el cual va a trabajar la fuerza de fricción. Entonces, como la fuerza de fricción va a ser una constante, su magnitud no va a cambiar. En este caso, la fuerza de fricción cinética. Pero lo que sí va a variar va a ser la longitud, la trayectoria. Entonces, ustedes en Matemática 3 vieron cómo se calculaba la longitud de una curva. Entonces, les recomiendo que vayan a consultar cómo se hace esto. Si aquí yo tengo una parábola, ¿cómo tendría yo que calcular precisamente la longitud de todo este tramo? En este ejercicio no se va a utilizar, pero a mí se me puede ocurrir ponerlo en el examen. Entonces, como ya de antemano les estoy diciendo, vayan y consúltenlo, vayan y revisen cómo se hace. Entonces, volviendo a las variables del problema, ok, la masa va a deslizarse. ¿Cuál es la única fuerza que está trabajando? El peso, nada más. Entonces solo tengo una componente del peso en masa por aceleración de gravedad. Ok, como lo único que está generando el movimiento, en este caso es el peso es una fuerza conservativa. Entonces, al ser una fuerza conservativa, el trabajo que realiza no depende de la trayectoria. Toda fuerza conservativa
el trabajo que realiza sobre una partícula o sobre un sistema para que este sistema se desplace no depende de la trayectoria, solo depende de la posición inicial y la posición final, nada más. Entonces, y nosotros lo podemos comprobarlo perfectamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si estamos analizando una trayectoria random cualquiera y tenemos una partícula que se va a desplazar precisamente sobre esta trayectoria? Ahí tenemos la partícula. ¿Qué pasa si la única fuerza que interviene en mi problema es el peso? Ok, nosotros sabemos de que el peso simplemente es la masa por la aceleración de gravedad. Nada más que eso. Está muy sensible el mouse. Ok. Masa por aceleración de gravedad. Eso es el peso. Ok. Si yo quiero determinar el trabajo precisamente que se va a llevar a cabo a través de esta función de trayectoria, porque esto puede ser una función de trayectoria aleatoria cualquiera, o sea, en 3 dimensiones incluso. Y a la conclusión a la que vamos a llegar va a ser exactamente la misma. Ok, si únicamente está trabajando el peso, yo puedo perfectamente definir cuál va a ser qué cosa, cuál va a ser mi fuerza vectorial, la fuerza que está actuando sobre la partícula en función de las 3 componentes ortogonales. Nosotros vamos a tener, tal como nosotros estudiamos en la primera parte del tema de cinética de la partícula, 3 componentes, ¿verdad? Una componente en Y, una componente en X y una componente en Z. Sería acá, componente en Z. Entonces, ¿de qué me sirve hacer este análisis de las componentes ortogonales? Ok, nosotros, qué es lo que podemos observar de las fuerzas que actúan sobre esta partícula? Estamos, bueno, ya entendemos de antemano de que la única fuerza que está actuando es el peso. Entonces, el peso va a generar que esta partícula se desplace a través de la función de trayectoria. Entonces, única y exclusivamente vamos a analizar cómo se evalúa el trabajo cuando la única fuerza que está actuando sobre el sistema es el propio peso del sistema. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que averiguar? Obviamente, como es el peso únicamente trabaja en la componente vertical y por lo tanto las componentes X y Y van a ser cero. Esto es cero y esto de acá también es cero. Ambos valores van a corresponder a cero. Entonces, por lo tanto, yo tengo que reescribir mi ecuación de la fuerza o mi fuerza en función de las componentes ortogonales. De esta forma, yo puedo definir que la fuerza va a ser igual a qué cosa, a la componente en Z. Y la componente en Z simplemente es la masa por la aceleración de gravedad en K. Y negativo. Negativo si mi convención me indica de que todas las fuerzas que vayan hacia abajo van a ser precisamente, o sea, simplemente los vectores que vayan hacia abajo van a ser negativos. Eh, si mi convención es lo contrario, que los vectores que apunten hacia abajo son positivos, pues simplemente le cambio el signo. Entonces, esto me puede servir para, por ejemplo, averiguar a grandes rasgos qué es lo que qué es lo que ocurriría, mejor dicho, si yo analizo el movimiento en 2 puntos específicos, un punto inicial que vamos a llamar punto A y un punto final que está al fondo, que es el punto B. Obviamente el punto A está mucho más alto que el punto B. Entonces, cuando nosotros definimos la fuerza actuante, la fuerza total actuante sobre la partícula, que en este caso es el peso, lo que nos queda es analizar los cambios de posición. Entonces,
¿qué va a ocurrir con el vector de cambio de posición? Y esto es un concepto que nosotros también ya conocemos. O sea, podemos definir que un diferencial de cambio de posición simplemente va a ser igual a un diferencial en X para el vector Y, un diferencial de desplazamiento en Y para el vector canónico J y un desplazamiento diferencial en Z para el vector canónico en K. ¿De qué me sirve definir en términos vectoriales mi problema? Porque nosotros ya sabemos de antemano que el trabajo que se va a realizar de A a B tiene que ser igual a la integral definida del vector de posición en A al vector de posición en B del producto punto de la fuerza. Producto punto de la fuerza y el diferencial de posición. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación, el producto punto, ustedes ya saben de qué es multiplicar. Simplemente es multiplicar componente con componente, nada más. O sea, agarro una componente. Si mi vector tiene tres componentes, si yo multiplico dos vectores cualquiera, A y B, entonces, por ejemplo, esto después lo voy a borrar. Si yo tengo un vector A cuya componente en X es A1 y cuya componente en Y es A2 y cuya componente en, en Z es A3. No sé por qué está muy sensible el mouse. Ok, A2, A3. A2 y A3. Y luego tengo otro vector. Esto es matemática 1. Esto se supone que ustedes ya lo saben, que ya pasaron matemática 1. Si yo tengo otro vector que es B1, B2, B3. El producto punto de los dos vectores, producto punto de A y B, simplemente sería ir multiplicando componente por componente, las dos componentes en X y luego ir sumándolas. O sea, tenemos A1 por B1 más A2 por B2 más B3 más A3 por B3. Es decir, la X con la X, la Y con la Y, las Z con la Z, eh, y así sucesivamente. Eso es el producto punto. Entonces vamos a utilizar precisamente este mismo concepto para llevar a cabo el producto punto, pero en este caso a través de las coordenadas o las componentes ortogonales de la fuerza y las componentes ortogonales del vector diferencial de desplazamiento o del vector diferencial de cambio de posición. Entonces, simplemente vamos a seguir exactamente el mismo concepto. Entonces, nosotros teníamos que la fuerza F tenía tres componentes. Tenía 0,
en X, cero en Y en Z tenía la masa menos la masa por la aceleración de gravedad. Esas son las componentes de la fuerza F. ¿Cuáles son las componentes de la fuerza, o mejor dicho, las componentes del vector de cambio de posición o de desplazamiento? Sería de X, de Y y de Z, respectivamente. De Y y de Z. Si llevamos a cabo el producto punto, pues simplemente lo único que nos va a quedar para averiguar el trabajo de A a B es la integral de ZA a ZB. ¿De qué cosa? De la masa, del negativo de la masa por la aceleración de gravedad, por el diferencial en Z. Eso es lo que va a dar el producto punto. Pero ¿qué ocurre? La masa y la aceleración de gravedad son constantes y por lo tanto van a salir de la integral. Entonces sacamos el negativo de la masa por la aceleración de gravedad. Y simplemente me va a quedar la diferencia de ZA, de ZB menos ZA. Pero ¿qué pasa? Nuestra, Nuestro problema originalmente nos indicaba una cosa. Teníamos una trayectoria random cualquiera, teníamos la partícula moviéndose a través de una función de trayectoria en tres dimensiones que puede tener cualquier forma. Entonces, pero con la salvedad de que únicamente actuaba el peso, o sea, solo teníamos el peso de la partícula, que es la masa por la aceleración de gravedad, pero estábamos evaluando la posición A y la posición B en la parte inferior. Significa que A es mayor que B. Si yo resto ZB menos ZA, como A es mayor, o sea, respecto a un plano de referencia ZA va a ser mucho mayor que la cota ZB acá. Entonces, esto sería ZB. O sea, ZA es mayor que ZB. Significa que esto es negativo. Este desplazamiento va a ser un desplazamiento negativo. Y por lo tanto, menos con menos va a ser más. Y al final nos va a quedar que el trabajo va a tener una magnitud positiva. De esta forma podemos concluir de que el trabajo desde un punto alto a un punto bajo, simplemente va a ser igual a la masa por la aceleración de gravedad por delta Z. Delta Z. Entonces, si vamos desde un punto alto a un punto bajo, entonces obviamente el trabajo va a ser positivo. Si es lo contrario, es decir, si vamos a ascender desde un punto bajo a un punto alto, el trabajo del peso va a ser negativo. Pero siempre va a estar, nos vamos a regir por esta ecuación. De esta forma podemos resolver el problema sin necesidad de utilizar la geometría. O sea, si ya conocemos el principio, o sea, nuevamente les digo, o sea, estas clases complementarias no son de adorno. O sea, si le estoy mostrando alguna ecuación o alguna demostración, cópienla en sus cuadernos.
y guarden esos principios porque los van a utilizar para poder resolver los problemas de una manera más fácil. Ahora, volviendo al ejercicio. El bloque dice que pesa 6 libras, se suelta desde el punto del reposo en A. Ok, va a partir ya un poco en el esquema. Desde este punto en A, va a partir desde el punto en A y se va a deslizar a través de la trayectoria parabólica. Y hay que determinar esa máxima compresión. La máxima compresión la va a adquirir cuando la masa se detenga. Cuando la masa al impactar el resorte se detenga. Entonces, ojo con eso, porque dice de que va a partir del reposo, es decir, que la velocidad 1 en la parte más alta va a ser cero. Y luego, cuando impacte el resorte, obviamente el resorte tiene una fuerza restitutiva que va a ir en contra del movimiento, que va a ir en contra de la dirección del desplazamiento. Y por lo tanto, va a haber un momento en que la fuerza va a aumentar hasta que pues prácticamente neutralice el movimiento. Y la velocidad en la parte baja se va a hacer cero. Entonces, velocidad 1, 0, velocidad final 0. Significa que solo tenemos que calcular el trabajo total realizado por la fuerza gravitatoria, en este caso, el peso del bloque y el trabajo que debe realizar el resorte para precisamente poder detener el movimiento de la masa. Y luego obviamente la va a expulsar, pero no nos importa la expulsión de la masa, no, simplemente nos interesa averiguar cuánto va a ser esa compresión máxima. Y es lo que precisamente vamos a calcular. Entonces, ok, el trabajo va a ser positivo porque nos vamos a desplazar. El trabajo del peso es positivo porque nos desplazamos desde una parte alta hasta una parte baja. En caso contrario, es un trabajo negativo. Y en el balance de energía que nosotros hagamos, debemos de tomar en consideración eso. Ok, vamos desde un punto alto a un punto bajo. Y por lo tanto, simplemente voy a calcular ese trabajo positivo como masa por aceleración de gravedad y por la variación de la altura del punto A al punto B, que simplemente va a ser, tal como vemos acá, esta cota, que corresponde a 2 pies. Y a esto yo le tengo que restar y nuevamente van a utilizar en este caso la ecuación que nosotros ya demostramos en la clase para el trabajo restitutivo que lleva a cabo un resorte. Entonces, vamos a partir desde una deformación inicial hasta una deformación final, que es la deformación desde B a C. Entonces, aquí vamos a definir un punto que desconocemos, que lo vamos a conocer, que lo vamos a definir como C. Esto va, este desplazamiento va a ser la compresión máxima, es decir, SBC, compresión máxima. Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento inicial en el resorte? Cero. O sea, el resorte no se ha deformado porque no ha entrado en contacto con la masa. Entonces, la energía cinética final, ¿cuánto es? La energía cinética final es cero porque la velocidad final es cero. La energía cinética, bueno, la final es cero porque necesitamos determinar el desplazamiento máximo del resorte, producto de que él va a detener la masa. Y cuando se detiene la masa, su velocidad se hace cero. Entonces, pero la masa parte desde el punto A y en el punto A la velocidad inicial es cero porque está en reposo. Por lo tanto, los cambios de energía cinética pues van a ser cero. Y de esta forma dejo mi problema en función de variables que ya conozco. Entonces, yo ya sé cuánto es la masa y conozco la aceleración de gravedad. También conozco este delta Y sub A, este delta Y sub AB.
simplemente es la variación de la altura. Entonces, la variación de la altura, en este caso, pues va a ser obviamente 2 pies. K es la constante del resorte. Y eso es una magnitud física que nosotros ya conocemos. O sea, el problema me dice que es 5 libras fuerza por pulgada. Y lo que yo desconozco, ¿qué cosa es? Lo que desconozco es esto. SBC, que es el desplazamiento máximo del resorte. Y simplemente nos queda llevar a cabo, o sea, un simple álgebra nada más. O sea, es pura álgebra. Ni siquiera es cálculo, es álgebra. Entonces, hacemos las sustituciones respectivas. Como lo que queremos despejar es el desplazamiento, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, el k que multiplica pasa a dividir, el 2 que es un exponente pasa a ser un radical. Y sustituimos todos los valores, o sea, la masa son 6 libras. Vamos a hacer la sustitución. La masa son 6 libras. La aceleración de gravedad, como estamos en el sistema inglés, entonces es 32.174 pies por segundo cuadrado. Y el desplazamiento o el cambio de altura de A a B es simplemente 2 pies. Entonces, abajo que tenemos la constante del resorte. La constante del resorte debe de estar en libras, libra fuerza por pulgada. Entonces, simplemente vamos a hacer el cambio. O sea, tenemos que 12 pulgadas equivalen a un pie y pasamos las pulgadas, las convertimos a pie. Y las libras fuerza las podemos convertir a libra fuerza. Una libra fuerza es simplemente utilizando el principio del peso, ¿verdad? O sea, una libra fuerza es una libra masa, multiplicado por la aceleración de gravedad, es decir, 32.17, 17,4 pies feet por segundo cuadrado. Entonces, las 5 libras fuerza las convertimos a libra fuerza por pies por segundo cuadrado. Y por eso aquí multiplicamos por 32.17, 17,4. Cuidado con esta parte. Hagan el cálculo, revísenlo bien. Y si hay una constante de un resorte que a la hora de ejecutar la operación esté en libra fuerza por pie o libra fuerza por pulgada, las libras fuerza tienen que ser consistentes las unidades siempre. Porque lo que yo ando buscando es una distancia, o sea, el S es una unidad de longitud y yo debo de obtener una unidad de longitud siempre en un problema donde voy buscando esa magnitud física. Entonces, al realizar las sustituciones, llegamos a la conclusión de que ese máximo desplazamiento va a ser 0.632 pies, es decir, aproximadamente 7.589 pulgadas. Y también podemos ver un poco la solución en el MATCAD, partiendo del mismo principio, o sea, da lo mismo. Hay un input, son las variables de entrada, todas estas de acá, y tenemos un output. Y si nosotros comenzamos a variar los parámetros, pues resulta de que también, obviamente, pues la hoja de cálculo se va a actualizar. Y esta es la bondad de poder tener herramientas de este tipo. Y pues prácticamente esto sería todo.